Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Falsas creencias en torno al cuidado de la diabetes. Amigos, amigas, me da mucho gusto saludarles a nombre de todo el equipo en este programa de Diabetes y yo, y con un tema siempre muy interesante. Queremos decirles que en esta ocasión este programa ha sido previamente grabado, así que pues no vamos a poder contestar directamente las dudas, los mensajes que siempre amablemente nos envían a nuestro número de WhatsApp. En esta emisión grabada vamos a tener a un especialista para poder resolver dudas acerca de la diabetes, y vamos a hablar de la tecnología para saber si de verdad sirven los relojes de pulsera para medir el azúcar en la sangre, y también se va a analizar el uso de otros recursos como los test de hierbas, otros suplementos para el cuidado de esta condición de la diabetes. Saludo a mi compañera Gisela Ayala. Hola, Gisela, ¿cómo estás? Hola, Maru. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, efectivamente vamos a hacer un viaje por muchas dudas y muchas preguntas que nos hemos hecho las personas que vivimos con diabetes o nuestros familiares, y seguramente que el especialista que nos acompaña esta tarde tendrá muy buenas recomendaciones y orientación que brindar. Muchas gracias. ¿Qué les parece si iniciamos con una breve introducción, como siempre, nuestra cápsula de introducción? La diabetes es una condición crónica que requiere un cuidado constante y preciso. En la actualidad, existen avances tecnológicos y tratamientos innovadores que están revolucionando la forma en que se aborda esta condición. La ciencia no deja de sorprendernos. Es fundamental seleccionar estas innovaciones de manera segura y responsable. A la hora de elegir un nuevo tratamiento o dispositivo, es importante consultar con profesionales de la salud especializados en diabetes. Además, investigar sobre la reputación del producto y sus resultados en estudios clínicos puede brindarnos mayor tranquilidad y confianza en nuestra elección. A continuación, compartiremos algunos consejos para seleccionar innovaciones de manera segura. Consulte con un médico especialista en diabetes antes de probar cualquier innovación. Sobre todo, es importante recibir la capacitación adecuada para sacar el mayor provecho del producto innovador y reflejarlo en un mejor cuidado de su diabetes. Investigue sobre la empresa o fabricante del producto para asegurarse de su credibilidad. Puede hacerlo en la página de internet de la empresa o en las críticas que pueden leerse en las páginas en las que se vende la innovación. Lea reseñas y estudios clínicos sobre la innovación para conocer sus beneficios y posibles efectos secundarios. Si le es posible, platique con otras personas con diabetes o familiares que lo han utilizado. Es probable que en su clínica exista algún grupo de apoyo para obtener diferentes perspectivas. Recuerde que hoy somos testigos de múltiples avances, pero no siempre los vendedores son confiables. Es necesario tener cuidado respecto a la publicidad engañosa. En muchos casos, se magnifican las cualidades de un producto para hacerlo más atractivo y vender más. En resumen, la innovación en el tratamiento de la diabetes ofrece nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Recuerde siempre priorizar su seguridad y bienestar al seleccionar cualquier tipo de innovación en su cuidado diario.
Bien, pues muchas gracias por acompañarnos en esta emisión grabada en esta ocasión del programa Diabetes y yo. Gracias por acompañarnos como siempre y como ya escucharon en esta emisión, vamos a hacer un recorrido por las dudas frecuentes que hay en torno al cuidado de la diabetes. Y Gisela, por favor, ¿puedes dar pie a presentar a nuestro invitado en esta ocasión? Claro que sí, Maru, pues la virtualidad hoy nos permite contar nuevamente con la presencia del doctor Eduardo Márquez. Él es médico egresado de la Universidad de Guadalajara, cuenta con especialidad en endocrinología y nutrición por la misma institución y actualmente el doctor Márquez es director del Instituto Jalisciense de Metabolismo. Bienvenido, doctor, saludos hasta Guadalajara. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal, Gis? Que es un placer estar con ustedes de nuevo aquí en este extraordinario y popular programa. Doctor, muchas gracias. Pues sí, hoy en día hay una serie de aparatos, se cuenta con una gran tecnología en el cuidado de la diabetes, cosa que antes pues no pasaba. Antes, Gisela, pues podrá hablar también de que antes era dificilísimo, no había tantos implementos para poder cuidar la diabetes, así que no hay pretexto para no tener hoy en día un control inteligente de esta condición, ¿no, doctor? Sí, completamente. A nosotros nos ha tocado vivir la revolución tecnológica de la diabetes. Yo creo que somos muy afortunados partiendo de los elementos que permiten monitorizar el control de las personas que viven con diabetes, pasando por elementos que han hecho cada vez más fieles las formas de diagnosticarlo, pero también la forma de tratarlo, como bien lo comentas, estas herramientas que hoy son casi indispensables, establecer cuál es la condición del paciente, cuál es su momento, cuál es su expectativa, cuál es el pronóstico, cómo ajustamos y que además le brindan una seguridad extraordinaria a las personas que viven con diabetes y a su familia en algunos aspectos bien sensibles como las hipoglucemias. Pero como en todo, y bien lo dices, ante una oleada de beneficios, hay algunos que tratan de aprovecharse y se tratan de trepar a la ola sin haber sorteado el mar primero, ¿no? Y buscan aprovecharse estos elementos y muy desgraciadamente estamos observando productos charlatanescos, hay que decirlo con todas sus letras, y productos que no tienen la suficiente solvencia como para poderlo recomendar con seguridad. Y hay muchos de estas líneas y además la ventaja que tienen, decía Gisela al inicio, la bendita tecnología que nos permite estar a distancias físicas tan lejanas, pero virtualmente tan cercanos, ha hecho que la sobreinformación y la facilidad de adquirir uno de estos productos sea inmediata y a veces irreflexiva. Uno ve una oferta extraordinaria que le ofrecen cosas maravillosas, la tarjeta ya está cargada y con un clic hacemos una transacción a veces sin reflexionar sobre esos puntos y cuáles serían las herramientas para identificar cuándo algún producto puede ser por lo menos sospechoso. Creo que merece la pena charlar unos minutos, Maru. Muy bien, Gisela. Sí, y justamente pues en todos los países contamos con autoridades, seguramente de los ministerios o Secretaría de Salud, como es el caso de México, que están observando, calificando los diferentes dispositivos de salud, los medicamentos, pero también estos dispositivos de los que hablaba el doctor Márquez. Y en Estados Unidos, la FDA, que es esta autoridad sanitaria que vigila la seguridad de los dispositivos, nos acaba de advertir
que hay unos relojes de pulsera que seguramente muchos de nuestros radioescuchas han visto, que se anuncian en internet como un reloj de pulsera que te mide los niveles de azúcar o glucosa en sangre. La ventaja que ellos proponen a la mesa es que no necesitas pincharte el dedo. Para todas las personas que están escuchándonos, que viven con diabetes, el monitoreo tradicional de glucosa en sangre es así, te picas el dedo, obtienes una pequeña gotita, cada vez más pequeña, afortunadamente, y unos 5 segundos obtienes el resultado. Pues estos relojes empezaron a salir, yo creo que hace un par de años, ¿no, doctor? Los relojes que Bueno, tenemos... tenemos un antecedente. Hay un antecedente de un muy famoso producto hace fácil 15 años, se llamaba GlucoWatch, que ofrecía por medio de rayos infrarrojos medir la glucosa y evidentemente fue un fraude, un chasco tremendo, pero este intento ha llegado hasta el punto que sin querer contradecir lo que acabamos de expresar, la investigación ha llegado a que en la última reunión de avances tecnológicos en diabetes que se acaba en Europa, Google acaba de ofrecer en una exposición, hay que decir, no está a la venta, en una exposición de adelantos, un reloj que mide la glucosa. Faltan todavía, son proyectos de investigación, falta mucho para poder ver si este artilugio, específicamente el de Google, tiene una sensibilidad y una especificidad, que es como se miden estos productos, es decir, cuántas veces lo que dicen es cierto y cuánto de lo que dicen de cierto tienen de verdad, es decir, qué porcentaje de verdad tienen en lo que aseveran tener. Es, en términos sencillos, cómo se mide la veracidad de estos productos. Falta mucho recorrido. De tal suerte que efectivamente la FDA hace poco menos de un mes recomendó que ni los relojes ni los anillos que están tan de moda y además son muy fashion, son en este momento instrumentos recomendables para su uso en ninguna variante de diabetes o fuera de ella incluso. Estoy entendiendo entonces, permítanme expresarme, que se supone que están vendiendo estos que serían como unos teléfonos, unos relojes inteligentes, así como los que ha sacado también Apple o ha sacado en otras marcas, y que supuestamente miden la glucosa, o sea, es lo que estoy entendiendo. Bueno, pues entonces esto es como muy grave, ¿no, doctor? Hoy en día, ¿cuáles son entonces, para decirle a nuestro auditorio, los métodos que son los que autoriza la Secretaría de Salud, y no la de México, sino a nivel mundial, de los métodos efectivos para medir la glucosa hoy en día, doctor, mientras que estos no sean una realidad realmente? Claro, decir que sí, efectivamente, Maru, son unas variantes de estos relojes que se usan para hacer ejercicio y que miden frecuencia cardíaca, temperatura e incluso oximetría, y que muchos de ellos ya están validados para esas variables como herramientas de utilidad. Todavía estos relojes no tienen la certificación de las agencias sanitarias, por ejemplo, para medir la presión, y ahora, como lo decimos, tampoco para la glucosa. Pero evidentemente está trabajando para que se pueda, para que pueda ser asequible este beneficio después. Y la segunda parte de la pregunta es, tanto COFEPRIS como FDA en los Estados Unidos, como EMA en Europa, tienen solamente 2 variantes de instrumentos para poder estimar la glucosa fuera de laboratorio. Y esos son la glucometría tradicional que todos conocemos y que usted la acaba de describir perfectamente. Y el otro son los sensores que miden sangre de la célula, del espacio entre una célula y otra, el intersticio, del cual ya se ha hablado aquí en este espacio ampliamente, que hoy, por ejemplo, el diabetes 1 es un aparato prácticamente que debería ser
utilizado por todos y que estamos luchando en las diferentes sociedades y los que trabajamos en esto para que sea un instrumento al alcance de todas las personas, por lo pronto, que viven con diabetes tipo 1. Este monitoreo continuo de glucosa a través del sensor y evidentemente nuestro estándar de oro, nuestro instituible glucómetro y la medición a través de pinchazo capilar de glucosa. Pues entonces, a Gisela, doctor, ¿qué deben hacer las personas que ya tienen el reloj y que no les ha de haber costado 3 pesos, Gisela? No. No, sí, yo conozco a algunas personas y de hecho hace 2 años que empezó a circular un video en algunas plataformas como YouTube, empezó a circular un video en Instagram, en Twitter, en el cual se veía este reloj que hablaba de la medición de glucosa. Yo le decía al doctor Márquez, ¿cuándo van a presentar las pruebas que nos indiquen que es seguro? Porque vale la pena señalar que muchas personas tomamos decisiones con base en la medición de glucosa. Y de hecho así debería ser en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, pero también los médicos están revisando estos niveles para determinar si nuestros tratamientos son los adecuados, qué hay que mejorar, mantenernos igual. Entonces, es muy buena la pregunta, doctor. Si yo tengo un medidor de estos de reloj, se acerca, tendría yo que confirmar. ¿Qué recomendarías a uno de tus pacientes que ya lo tiene? No, la recomendación sea muy sencilla. Tenemos que utilizar, aparte de su reloj, si no se quiere deshacer de él, tenemos que utilizar un segundo método, un método que esté calibrado, que esté autorizado, que esté validado por su médico, y pues usted podría hacer sus comparativos personales, que hay que decirlo, que los comparativos personales no son sujetos de evidencia científica, es decir, que alguien me diga, ahí me sale igualito en el reloj y en mi glucómetro. Una sola prueba no es suficiente para que podamos decir que es válida la medición del reloj, pero lo puede hacer nada más por curiosidad. Yo no rebasaría ese límite, sería curiosidad, pero las decisiones, tanto personales como las médicas, tendrían que estar sustentadas en un aparato que sí tenga la validez y el respaldo científico. Entonces, actualmente, pues lo que necesitamos es seguir acudir al laboratorio para llevar una muestra de sangre y que de esa manera, por medio del laboratorio, nos digan, ¿no? Cómo está la glucosa o la gotita de sangre que podemos sacarnos con los glucómetros, que son los glucómetros que conocemos y que venden en la farmacia, que penetra la piel, y de que esa manera es la tecnología que hoy en día, y es muy importante, Gisela, doctor, subrayarlo, es la única que está avalada por las autoridades médicas, ¿no es así? Uh-huh. El glucómetro y el parche, o no sé cómo se llama, perdón. El sensor, sí. El sensor. Hay 2 tipos, en México hay 2 tipos de sensores, sí, de 2 muy reconocidas marcas. En otros países hay muchas más opciones. Y estos sensores solamente los van a encontrar o en la farmacia o en la distribución especializada que su médico le indique. No lo va a encontrar en una página web, no lo va a encontrar con un distribuidor particular único. Tienen que solventar una gran cantidad de series y permisos de las autoridades para poderse vender. Y también lo del sudor y las lágrimas, que también se habla de que van a ser, pues no sé si en un futuro, doctor, pero podamos medir la glucosa de esa manera. Por lo menos en lágrimas y en sudor, yo contaría 15 años en que se ha estado buscando un método que pudiera ser fiable, y pues hasta el momento no se ha alcanzado. Los resultados han sido más bien decepcionantes. No lo descartamos, pero en este momento no hay absolutamente ninguno en ninguna parte del mundo
que pueda sustentar sus resultados. Gisela. Y yo insistiría en la parte de seguridad, porque al final hablaba el doctor Márquez hace un momento de la hipoglucemia. La hipoglucemia, hay que recordar que es cuando te bajan mucho los niveles de azúcar, te ponen en riesgo inmediato porque después de 70 miligramos sobre decilitro de glucosa o menos aún, pierdes los reflejos rápidamente, te da mucho sueño, te pones en riesgo. Entonces, yo creo que sobre todo para las personas que vivimos con diabetes, que utilizamos insulina, tener la mayor seguridad de que, que nuestra medición de glucosa es precisa, pues es importantísima. Y ahora cuando suben demasiado los niveles, que también hay que tomar decisiones, hay que saber si haces ejercicio, si no haces, si le llamas al médico o no. Yo creo que a eso nos estamos refiriendo esta tarde. Hay que ser lo más cuidadosos posibles con nuestra salud y justamente ahora que el doctor hablaba de dónde comprar no solo los glucómetros, las tiras, las lancetas, los sensores de glucosa, también vemos cada vez más lugares en los que te ofrecen medicamentos y hay que ser muy cuidadosos. Aquí lo hemos dicho en este programa, platíquelo con su médico y también acuda a las farmacias, evite comprar medicamentos o medidores de glucosa o tiras en lugares al aire libre como tianguis. Esos artículos, la verdad es que son de muy dudosa procedencia y además no sabemos cómo los guardaron, así es que no los compra ahí, aunque suenen realmente baratísimos, no lo haga, por favor. Doctor, perdón, Manu decía hace un momento que tal vez no les costó 3 pesos el instrumento, que resulta que no es confiable. Sin embargo, créanme, no solamente en el aspecto económico, sino en todos los aspectos, saldría infinitamente más caro, sería más oneroso tomar una mala decisión por un aparato que no es solvente que lo que gastaron en el instrumento. Así es de que yo creo que no es comparable. Si costara 10 pesos este reloj, pero no sirviera, sería muy caro. Doctor, y la siguiente pregunta. Las personas que viven con la condición de la diabetes, ¿cada cuándo tienen que medirse la glucosa? Y las personas que no viven con diabetes también, ¿tendrían que medirse la glucosa? Ok, bueno, la primera pregunta es una pregunta muy importante, pero también muy difícil de contestar, porque depende de muchas circunstancias, ¿sí? Una persona que vive con diabetes tipo 1, de principio se tendría que medir todos los días. ¿Y cuántas veces? Pues idealmente todo el día, como lo hacen los sensores. Quien no tiene un sensor, bueno, tendría que estar haciendo mediciones con su glucómetro repetidas, con qué tanta frecuencia dependería de su circunstancia y del acuerdo que lleguen con su médico. Las personas que viven con diabetes tipo 2, pues depende también si está en una etapa de ajuste, si está en una etapa de estabilidad, de los medicamentos que utilice. Entonces, este tipo de acuerdos, sí, son tomados en la consulta con el médico, son acordados, tomando en cuenta muchísimos factores que dependen evidentemente de la etapa, de la circunstancia en la que esté inmerso la persona que vive con diabetes, pero también de otros: disponibilidad, situación económica, costos, capacidad visual. Es decir, todos estos elementos tienen que ser valorados por el médico, el paciente y muchas veces la familia. Entonces, hay una variabilidad muy amplia. Las personas que no viven con diabetes, se tienen que checar la glucosa, sí. En algunos de los programas en los que estuvimos charlando aquí, que tuve la fortuna de charlar, decíamos que tendría que valorarse el riesgo de una persona para saber con qué frecuencia tendría que medir si se está acercando o se está alejando de una condición de diabetes o prediabetes. Los factores de riesgo son múltiples, pero en México tenemos uno,
que es indiscutiblemente el más importante, y es el factor genético. Los genes de los mexicanos, aún con toda la riqueza genómica que tenemos, prácticamente todos son genes que nos acercan a la diabetes. Por lo tanto, tendríamos que checarnos 1 o 2 veces por año si no hay mayores factores de riesgo, si no hay cambios, si no hay ganancia o pérdida de peso muy importante, si no hay afectación en la energía, si no estoy tomando medicamentos que pueden modificar la glucosa, etcétera, por lo menos 2 veces al año. Pero, nuevamente, va a depender de la circunstancia particular de cada paciente. Y si una persona, doctor, perdón que insista, ya por su genética, porque tiene en su familia miembros que viven con diabetes tipo 2 y ya salieron cifras cercanas a la diabetes, o sea, una prediabetes definitivamente, tendría que entonces también 1 o 2 veces al año o más continuamente ver esas cifras. Ok, si llegamos a prediabetes, específicamente a prediabetes, desgraciadamente se tiene el concepto de que prediabetes es una precondición, es una preenfermedad, y la verdad es que no. Vivir con prediabetes ya es tener una alteración, y es una condición que favorece complicaciones vasculares, cardiológicas, nefrológicas, etcétera. Si una persona que vive con prediabetes, aunque se quedara en prediabetes toda la vida, tendría una mayor tasa de riesgos. Entonces hay que tratarse. ¿Con qué frecuencia? Pues va a depender de la condición en la que esté. Pero hay que tratarse. La prediabetes ya no es contemplativa. No es, ok, pues todavía no tengo diabetes, me espero a ver si salgo o a ver si evoluciona diabetes. No, hay que tratarla. Hay que tratarla de manera bien disciplinada. O sea, tratarla, perdón que insista, ya con medicamentos, doctor. Depende de la condición, ¿sí? Depende de muchos factores. Si observas, Maru, a donde estamos llegando parecería ser un lugar común, pero es muy importante, sobre todo en estos tiempos. Todo este tipo de decisiones tiene que ser consensuado con el equipo médico. ¿Sí? Desgraciadamente, y nos estamos acercando a otro de los temas, desgraciadamente la automedicación parte de un autodiagnóstico, donde tenemos un conflicto mayor, que es en el autodiagnóstico. Entonces, la gente que toma estas determinaciones lo hace partiendo de su visión de su alteración en la salud, pero es una visión particular y sesgada. Si los médicos no debemos tratarnos a nosotros mismos, pues una persona que no es médico todavía debería estar más limitado en esta condición. Y creo que tenemos que trabajar en eso, en que la gente no haga autodiagnósticos y por lo tanto no se automedique. Muy bien, Gisela, ¿vamos a ir a la cápsula o quieres comentar algo? Producción ya nos indica la cápsula, Maru. Bueno, entonces vamos a una cápsula y siempre es una cápsula de salud que tenemos como parte de nuestro programa y regresamos con esta interesante charla con nuestro invitado, en esta ocasión el doctor Ed Marx. ¿Podría un café diario reducir el riesgo de desarrollar diabetes? Esta es la pregunta que se plantearon los investigadores de un estudio reciente, publicado en la revista científica British Medical Journal. El estudio, que se llevó a cabo en varios países europeos, incluyó a más de 1 millón de personas y se centró en la relación entre el consumo de café y el riesgo de diabetes tipo 2. Según los datos de los sujetos analizados en el estudio, las personas que bebían al menos una taza de café al día tenían un 12% menos de probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 que aquellas que no bebían café. De esta forma, los resultados mostraron que el efecto protector del café se mantuvo incluso después de tener en cuenta otros factores de riesgo para la diabetes, como son la edad, el índice de masa corporal y el consumo de alcohol y tabaco.
Sin embargo, los autores del estudio también advierten que beber café no es una solución aislada o mágica para prevenir la diabetes tipo 2. Tal y como señalan los expertos, es importante llevar un estilo de vida equilibrado. Esto incluye una dieta saludable, ejercicio regular y mantener un peso adecuado. Además, es importante acudir a revisiones médicas periódicas para valorar el nivel de glucosa o azúcar en la sangre. Por otra parte, las personas que tienen problemas para conciliar el sueño, que experimentan ansiedad o que son sensibles a la cafeína, deberían hablar con su médico antes de aumentar su consumo de café. Finalmente, si usted ya vive con diabetes, es importante mencionar que la cafeína puede tener un efecto sobre los niveles de glucosa o azúcar en sangre. Esto no ocurre con toda la gente, pero vale la pena que usted revise frecuentemente sus niveles, haciendo uso de la medición de glucosa para conocer si se presenta este impacto. Esta cápsula fue elaborada con información del sitio web canaldiabetes.com. Pues nuevamente estamos esta tarde hablando pues de varias circunstancias, de conocimientos con nuestro doctor invitado, el doctor Eduardo Márquez, médico de pues con una especialidad en endocrinología y en nutrición. Doctor, ¿qué otras? Dejemos a un lado ahorita los glucómetros y la medición, y se mencionaba al inicio que también hay como pues insumos que se recomiendan en el mercado para bajar la glucosa, tés, productos pues que muchos médicos les llaman milagro. No sé si voy bien, doctor. Sí, totalmente. Ok, híjole, bueno, nuevamente, vamos a tomar algún punto para que una herramienta, la que sea, pueda ser recomendable para la atención de una persona o un grupo de personas. Se necesitan pasar muchos filtros, pero muchísimos, en donde primero el concepto haga lógica, y el que yo puedo mover esta condición del funcionamiento del sistema, y lo que voy a esperar es esto. Es decir, primero se parte de una hipótesis, después se hacen estudios para ver reacciones bioquímicas en laboratorio, después se utilizan, en la mayor parte de los casos, experimentos con animales, después pasamos a otra fase en donde, evidentemente, de haberse comprobado la hipótesis en todas estas etapas, porque miles de intervenciones terapéuticas pasan, o más bien no pasan el primer, el segundo o el tercer filtro. Si llegan animales y se demuestra que son eficaces para lo que se buscaba y además seguras, se pasa a experimentos con grupos muy pequeños de humanos sanos, ¿sí? Voluntarios, grupos muy pequeños. Si se muestra sobre todo seguridad, entonces pasan a grupos más grandes de personas que viven con la condición que se quiere tratar. Si esto suele resultar positivo, si pasa las pruebas que validan la investigación, pasa a diferentes grupos con las mismas condiciones para ver si se reproducen los mismos resultados. Y después, ¿sí?, pasan a grupos muy amplios en todo el mundo para valorar eficacia, la dosis efectiva, la duración de la dosis y la seguridad. Esta última fase, los estudios preclínicos, pueden durar 4 o 5 años, de tal suerte que todo el proceso a veces lleva 20 años, ¿sí? Entonces, resulta muy complicado aceptar que
opciones que no pasan todos estos filtros y puedan ser seguras y eficaces. ¿Con qué se solventa el estudio o el recorrido de análisis de investigación? Y se solventa con la anécdota. Es decir, yo conozco a alguien que dice, tengo una vecina que le dio unas hierbas a su mamá y se curó de diabetes. Y entonces te recomiendo que te tomes la hierba, ahora que te acaban de diagnosticar diabetes. Es una anécdota en donde ni conocemos a la paciente, ni sabemos si tenía diabetes, ni sabemos si se curó, ni sabemos si las hierbas le hicieron bien. No tenemos ningún dato objetivo. Y eso se replica y se replica y se replica. En investigación existe algo que se llama fenómeno placebo. ¿Qué significa? En la mayor parte de los estudios de investigaciones preclínicos se da la molécula que se va a investigar a un grupo de voluntarios y al mismo grupo a otro grupo de voluntarios se le da un producto exactamente igual, pero que no tiene nada. Y entonces se compara la efectividad de la molécula contra el placebo. Hay reportes que dicen que entre el 4 y hasta el 18% de las personas que toman placebo mejoran. Les baja la glucosa o en antihipertensivos les baja la presión o bajan de peso. Es decir, el fenómeno placebo es muy poderoso. Y pongamos que en alguno de estos productos el 10% de las personas mejoren. Es creíble, ¿sí? Y este 10% cae en el grupo placebo. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que este 10% fomenta el consumo del resto de las personas. Y a los que no les sirvió, que son el 90%, lo que dicen, bueno, pues ni modo, estaba perdido, no pasa nada, ¿sí? No me hizo daño, entonces, pues ahí lo dejo. Difícilmente vamos a escuchar a alguien que diga, y voy a decir productos que ya estuvieron de moda. El tepescohuite no me mejoró. No, escuchamos siempre aquellas anécdotas donde el tepescohuite era fabuloso para las quemaduras. Muy poquitos casos donde supimos de contenciones de heridas por quemaduras terribles en los hospitales. Entonces, este 10%, 15% de personas que reciben beneficio por el efecto placebo son las que sostienen a esta industria de productos mágicos. Y además de lo que perfectamente nos explica el doctor Márquez, creo que habría que hacer énfasis, doctor, en la seguridad, ¿no? Quizá en algunas de los test que se mencionaba al principio, en el caso de diabetes, sí puedan tener algún efecto de disminución de los niveles de glucosa, pero en realidad, como no llevaron todo este proceso que usted acaba de definir, pues no sabemos cuál es la cantidad específica para un individuo con tal peso, ciertas características, tipo de diabetes, etcétera, lo cual lo hace inseguro también, ¿no? Hablando de la seguridad. Aquí, doctor, yo quisiera preguntarle si tenemos muchos casos, ¿no? Sabemos que la anécdota pesa mucho en la cultura y sobre todo que tenemos además la creencia de que los medicamentos después de cierto tiempo o de que tomar 3 o 4 pastillas pueden dañar nuestro organismo cuando hoy sabemos que te ayudan, pero bueno, existen estas creencias. Entonces, hay muchas personas que pueden utilizar una medicina tradicional en combinación con la medicina alópata o convencional, que son estas pastillas, estos medicamentos que traen una larga serie de estudios. ¿Es posible, doctor? Usted, sabemos que cada uno es individual, pero ¿podremos dar recomendaciones para estas personas que han decidido no dejar su tratamiento, pero también buscar una ayuda en otro tipo de terapia?
Ok, es una pregunta muy delicada porque, como bien lo comentas, sí hay algunos elementos que pueden modificar la glucosa. Sí existen herramientas alternativas, sí existe potencialmente en la herbolaria algunas plantas que pueden modificar la glucosa. Eh, entonces, eh, ante la carencia de estudios sobre estos productos resulta por lo menos arriesgado, porque no sabemos, uno, cuál es la concentración que tienen del principio activo estas opciones que se venden como medicina alternativa, cuál es la vida media de duración de su efecto, cuándo se eliminan, por dónde se eliminan, cuál es la dosis adecuada. Y por ejemplo, en plantas ocurre que el producto activo que estamos buscando no es lo único que tiene una planta, tienen un montón de componentes y están dispersos no de manera simétrica. Imaginen en una hoja no quiere decir, como en las pastillas, que se pueden partir, que haya una distribución homogénea de la molécula en la planta. Entonces podría estar concentrada toda acá, o esa hojita podría no tener nada, ¿sí? Y otra tener una concentración mayor. Entonces es muy complejo. Eh, para los clínicos resulta difícil porque partimos de dos cosas. La gente le tiene mucha confianza, muchos pacientes le tienen mucha confianza a este tipo de medicina y se respeta. Pero nosotros tenemos que también ser los garantes de la seguridad de los pacientes. ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo que hacemos cuando en la negociación se acepta, en la negociación terapéutica se acepta, es extremar la vigilancia sobre algunos puntos, ¿sí? Aumentar el monitoreo, hacer los exámenes más cortos, vigilar que no afecte el sistema nervioso central o conductual, etcétera. Pero lo que yo quisiera dejar aquí en claro es que no existe absolutamente ningún producto inocuo, es decir, no existe nada que no tenga un efecto secundario. Si nos vamos a nuestras clases de física de la secundaria, recordaremos que en esta dimensión en la que habitamos, estamos regidos por leyes de la física, y la tercera ley de Newton, que rige a este mundo, dice que ante toda acción hay una reacción. No existe nada que no tenga reacciones, salvo lo que no tiene acción. Entonces hay algunos productos que son efectivamente puro placebo, ¿sí? Y no van a tener efectos secundarios. Pero aquellos que sí tengan alguna actividad, necesariamente tienen que tener un efecto secundario. Todos. El agua, el aire, ¿sí? Todo tiene efectos secundarios. Entonces hay que medirlos, hay que estarlos vigilando. Idealmente habría que conocerlos, pero pues en la medicina no científica tenemos esa carencia. Doctor, y volviendo a la cuestión tecnológica, las investigaciones y lo que se ha creado también hoy en día, que la biotecnología y la tecnología va avanzando, pero muchísimo, muy rápido. También, pues, se habla de que se han desarrollado, por ejemplo, sistemas denominados páncreas artificiales. ¿Nos puedes hablar un poco de esto y qué otras tecnologías también están ayudando o podemos ya considerarlas como parte de los tratamientos o del seguimiento a la diabetes? Sobre todo, bueno, no sé, a la diabetes tipo 1 y a la 2. No, bueno, y tocas un tema del cual tenemos que utilizar un solo programa, pero sí, lo que hay en tecnología para el manejo de diabetes tipo 1 es espectacular. En diabetes tipo 2 se está acercando la tecnología, pero en diabetes tipo 1 efectivamente hablamos de microinfusoras de insulina inteligentes que hacen los cálculos prácticamente solas, ¿sí? Que se detienen solitas cuando se están acercando hipoglucemias, que se reactivan solas cuando sale hipoglucemia. Y además estos sistemas, ahora llamados páncreas artificiales, ¿sí? Que son una interacción entre estas lecturas que tienen sobre los niveles de glucosa, pero además en algunos de ellos la capacidad de estimular hormonas que contrarregulan la insulina como el glucagón. Eso ya es una realidad en algunos países del mundo, sobre todo en Europa,
Estados Unidos está acercando. Ojalá que en México pronto tengamos acceso a esta tecnología. Existen las plumas inteligentes ahora, estas dispensadoras de insulina que utilizan todas las personas que viven con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, que ahora pueden calcular el bolo para aplicar. Existen calculadoras de dosis, existen los que ahora se llaman, en español serían como utilizables o vestiduras con diabetes, en donde, para personas que viven con diabetes wearables, se llaman en Estados Unidos, que son utilizables, vamos, camisas o pantalones con sensores. Hay un montón de cosas maravillosas, ¿sí? que están accediendo. Como les decíamos, acabamos de tener hace unos días la reunión mundial de tecnología en diabetes, medicamentos inteligentes. Hay una cantidad extraordinaria de sucesos tecnológicos que vamos a ver en México seguramente en poco tiempo, pero que nos enseñan que somos sujetos afortunados de vivir en una época donde la diabetes puede ser incorporada a tecnología y mejorar muchísimo, no solamente la expectativa de vida, que ya la estamos alcanzando a equiparar a las personas que viven sin diabetes con buen trato, sino y sobre todo la calidad de vida. Sin embargo, y a pesar de todo esto, todavía tenemos un rezago muy importante, y hago esta acotación porque hablar de avances en diabetes tipo 1 y tipo 2 no debería de ser justo sin hablar de los rezagos. Todavía tenemos conflicto para que los insumos básicos lleguen a las personas que viven con diabetes. Todavía tenemos una deuda histórica con la educación en diabetes. Todavía tenemos un gran conflicto con la discriminación en personas que viven con diabetes, con los prejuicios hacia las personas que viven con diabetes. De nada nos va a servir seguir alimentando la tecnología si primero no resolvemos estos conflictos de mínima humanidad. Pues, la tecnología no sirve si la humanidad no camina. Gisela. Y justo lo que decía el doctor Márquez, la educación en diabetes es piedra fundamental porque puede ser una tecnología sumamente innovadora, pero tanto el médico o el profesional de la salud que la van a utilizar deben estar lo suficientemente capacitados para entenderla y poder proponerla a su consultante, a su paciente, como eso, como una herramienta para el cuidado. Y después, quien vive con la condición también tiene que ser capacitado en el uso adecuado de la tecnología. Yo recuerdo cuando pasamos hace muchos años, el doctor debe acordarse que antes de tener los medidores de glucosa con los que contamos hoy, no había aparatitos, teníamos unas tiras, que en las tiras les ponías orina o sangre y luego ahí te acercabas a la luz y veías más o menos, tenías una idea del rango de glucosa en el que estabas. Después fue avanzando todo esto, pero hoy en día, y coincido totalmente con el doctor, todavía los medidores tradicionales de picar el dedo y obtener una gota todavía no están al alcance de todas las personas que viven con diabetes, mucho menos los sensores, que son lo más nuevo que tenemos en materia de medición de glucosa. Pero también lo vemos con las insulinas, que han avanzado muchísimo. La insulina tiene más de 100 años que se descubrió y ha avanzado rapidísimamente. Y hoy en día, en México tenemos no la suficiente insulina todo el tiempo, todo el año, y la mejor insulina para quien la necesita. Entonces, sí, definitivamente tenemos un rezago, tanto en calidad, en tipo de innovación, y por supuesto en capacitación para usar la innovación de la mejor manera. Sí, bueno, y acabas de mencionar algo muy importante, porque yo también lo tenía en mente y lo iba a comentar. La población de escasos recursos y que pues no tiene ni para los tratamientos a veces,
pues menos va a tener para poder utilizar una tecnología avanzada. Eso será para las personas pues que tienen el dinero para adquirir todos estos productos, ¿no es así, doctor? Y bueno, pues nos acercamos ya casi poco tiempo para pues que nos dé, por favor, ya al final, algunas recomendaciones o un poco de lo que hemos hablado el día de hoy, doctor, y el gusto de que haya estado en nuestro programa. Y yo creo que es un tema súper interesante porque si observan, partimos de instrumentos de alta vanguardia y conceptos de alta vanguardia hasta los conceptos más básicos, pero no están separados, tienen un hilo conductor todos. Y el hilo conductor parte del individuo, de la persona y las familias que viven con diabetes. ¿Cuál es la mejor tecnología? ¿Cuál es la mejor herramienta para su tratamiento? Pues la que pueda solventar todos los pendientes, todas las alteraciones que tiene una persona con diabetes, pero además que lean todas las circunstancias de su entorno. Es decir, el análisis del tratamiento y del diagnóstico de una persona con diabetes parte de su condición física, pero también de la condición de su entorno. No es válido que yo haga una prescripción o una recomendación sin tomar en cuenta cuál es la educación que tiene el paciente que vive con diabetes para la condición, dónde vive, con cuántos vive, ¿sí? ¿Dónde está la zona donde consigue los insumos? ¿Dónde está su laboratorio? ¿Con qué instrumentos cuenta? ¿Sí? ¿Qué capacidad tiene para escalar a un tratamiento o a una forma de evaluarse nueva? Y además, primero, capacitarlo para esto. Tenemos un gran conflicto porque en esta forma de vida que tenemos, en donde la inmediatez es uno de los valores más fortalecidos, en cuanto aparece un aparato nuevo, la gente que puede acceder económicamente a él, lo quiere tener al segundo día. Y es muy común que lleguen con instrumentos que todavía no están ni siquiera en México y que digan, es que ya lo compré, ya lo voy a usar. Todo esto, como bien lo dice Gisela, requiere un proceso de educación para la adopción de nuevas tecnologías, de tal suerte que la prescripción tiene que tomar en cuenta todo eso, ¿sí? ¿Cuál es la condición particular del paciente, la familia y el entorno? Si nosotros tomamos en cuenta estas herramientas, siempre centrados en la persona, el paciente y su familia, seguramente vamos a alcanzar los controles adecuados y las metas adecuadas. No puede ir separado uno del otro. Pues muchas gracias, doctor. Gracias por permitirnos platicar por medio de esta videoconferencia, ya que el doctor se encuentra en Guadalajara, Jalisco. Le agradecemos mucho su presencia en este programa. Doctor, gracias. Ojalá que pronto podamos estar con usted de nueva cuenta. Con todo gusto. Siempre es un placer estar con ustedes. Pues sí, agradecemos al doctor Eduardo Márquez, médico especialista en endocrinología y nutrición, y pues también de la Universidad de Guadalajara, esa institución donde él estudió, y director del Instituto Jalisciense del Metabolismo. Gracias, doctor. Y también, pues nos vamos, Gisela, para un programa la próxima semana. No sé si quieras agregar algo rápidamente, Gis. No, muchas gracias. A cuidarse mucho esta Semana Santa de calor, hidratarse bien, recordar siempre que la mejor manera de vivir con diabetes es cuidándola, y feliz fin de semana. Muy bien, y agradecemos a todos nuestros amigos que siempre, los radioescuchas, que no se pierden este programa todos los viernes en punto de las 12 del día. En nuestro próximo programa estaremos en vivo y a todo color en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación. Todo el equipo agradece su atención en este programa. Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Andrea Velázquez, Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Pulido. Muchas gracias.
Radio Educación presentó Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.